Hay máxima expectativa en España. Después de 355 días fuera del país, el rey emérito Juan Carlos I regresa a su patria. El monarca abandonó de manera voluntaria el país y fijó su residencia en la ciudad de Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos. Su regreso no se da en el marco de ningún acto oficial o por algún motivo familiar. Asistirá durante el fin de semana a una competición náutica en Galicia y luego tendrá un encuentro con el rey Felipe VI y su familia y también con su esposa, la reina emérita Sofía, en el Palacio de la Zarzuela en Madrid. El rey Juan Carlos, de 84 años, regresa a España después de que las autoridades cerraron las investigaciones por presunta corrupción contra él y tras una serie de escándalos sobre sus finanzas, su vida amorosa y las excentricidades que llevó a su abdicación. Veamos. Después de un exilio de casi 2 años, el anterior rey de España, Juan Carlos, está de regreso en su país. Su itinerario empieza en el noroeste de España con un evento de vela antes de concluir su viaje el lunes con una visita a su hijo, el rey Felipe, en Madrid. El hombre de 84 años fue una figura venerada en el país por su papel en la transición a la democracia, pero cayó en desgracia tras una serie de escándalos, incluyendo su aventura con una empresaria danesa y un viaje de caza a Botsuana. En los últimos años de su reinado se descubrió su riqueza oculta, mientras surgieron sospechas sobre tratos comerciales con el monarca saudita, quien asegura que pagó $100 millones en una cuenta bancaria suiza de una fundación del rey Juan Carlos. Tras casi 40 años en el poder, abdicó en 2014 y viajó a Abu Dhabi en 2020 después de que las autoridades españolas y suizas lanzaron investigaciones sobre presunto fraude. Los fiscales abandonaron las investigaciones, pero el rey todavía tiene que presentarse en la Corte Suprema en Londres para un caso presentado por su antigua amante danesa, que acusa al anterior rey de acoso tras su relación. El rey emérito se quedará en la localidad de Sanxenxo, en las costas gallegas, y está allí en esta población que es donde don Juan Carlos habitualmente visitaba a algunos amigos. Con frecuencia iba a esta zona de Galicia antes de su exilio voluntario. Allí tiene un grupo de amigos liderado por Pedro Campos, quien lo hospedará. Pero ¿qué piensan los españoles del regreso del rey emérito? Veamos. No tenía por qué haber estado ausente tanto tiempo tampoco. Hizo cosas buenas, yo pienso que debe de volver, estar con su familia. Muy bien, porque da mucha vida aquí en Sanxenxo, trae mucha gente y ya como ya hay unos 20 años que viene aquí, esta tierra tan bonita y tan elegante, pues por eso se anima siempre a venir. No me parece mal, es su país y no ha hecho lo que ha hecho, lo ha intentado remediar. No sé si lo ha hecho, supongo que lo ha hecho mal, supongo no lo ha hecho mal, pero también ha hecho muchas cosas buenas en España. ¿Qué significa entonces para la monarquía española el regreso de este controvertido monarca, de quien se pensaba pasaría a la historia como el rey que fortaleció la democracia en España y que también ayudó en la transición del país después de la dictadura de Francisco Franco? ¿Qué tan fuerte está la Casa Real de los Borbón en este momento? ¿Y qué tan firme es la imagen de la monarquía en España? ¿Ha podido el rey Felipe VI en su reinado alejarse de todos estos escándalos que provocaron sus familiares más cercanos? ¿Y qué desenlace podrá tener entonces el caso que todavía está abierto en una corte londinense tras las acusaciones de Corina Larsen por supuesto acoso? Corina Larsen, que era una de las amantes del rey. El regreso del rey emérito es nuestro tema de debate en France 24 y para analizar este tema saludamos a Isabel Fernández Alonso. Ella es analista y profesora titular de comunicación en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ella se encuentra en la capital catalana y también desde la misma ciudad se conecta a esta conversación Joaquim Coll. Él es analista, historiador y articulista. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate con todos sus comentarios y sus preguntas. Lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, también en Instagram y en Twitter. Nos encuentran como @France24-es, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Y nuestra etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios y sus preguntas. Le doy entonces la bienvenida a Isabel en la ciudad de Barcelona. Isabel, gracias por acompañarnos en el programa el día de hoy. Y nuestro punto de partida para este debate y para todo este análisis que vamos a hacer de diferentes aristas relacionadas con este tema del regreso del rey y la monarquía en España es ¿qué significa entonces para este país europeo, para España, que regrese el rey emérito después de su autoexilio en el marco de estos escándalos y estas acusaciones que había en su contra?
Bien, buenas noches. Bueno, la verdad es que yo creo que se está exagerando extraordinariamente, lo que personalmente percibo como una visita más bien personal, ¿no? Mi opinión particular es que hay una presión mediática muy grande sobre este tema. Mientras que bueno, la monarquía actual, el actual jefe del Estado está desarrollando una labor pues, francamente buena, creo, ¿no? Difícilmente cuestionable. Y la sensación es que, bueno, a mí personalmente me impresiona mucho toda la expectación que se ha generado en torno a este asunto, ¿no? Porque finalmente se trata de una visita privada, quizás no muy bien gestionada en términos de comunicación, pero no me parece que tenga tanta trascendencia. Este monarca ha abdicado hace ya mucho tiempo y la monarquía sigue funcionando con normalidad. Joaquín, también allí en la ciudad de Barcelona, punto de partida para el debate, lo que significa para España el regreso del monarca emérito y el contexto de estas acusaciones que había en su contra. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos también a Isabel, Maribel. Sí, a ver, es un poco inevitable el debate, ¿no? Porque pues, el rey emérito ya se fue pues, digamos, envuelto pues, en una nube de escándalo, ¿no? El hecho de que decidiera irse de España pues, apareció ante la opinión pública como una confirmación digamos, de aquellas sospechas, ¿no? En fin, de mala praxis, ¿no? Por ponernos de falta de ejemplaridad pública. Pareció que su marcha de España era más bien una huida, digamos, ¿no? Pero bueno, tal vez con el tiempo hemos visto que fue lo mejor pues marcar distancias, para sobre todo proteger a la figura del rey Felipe VI, para que los aspectos judiciales se resolvieran. Están ya prácticamente resueltos, falta la cuestión está efectivamente en Gran Bretaña. Pero yo creo que con el tiempo, más allá del balance un poco equilibrado, es decir, ha sido un rey que ha tenido un papel, pues, sin duda, muy importante en la transición, ha sido pues, capital su decisión de abdicar de sus poderes, ¿no? Porque el rey Juan Carlos tenía los poderes absolutos cuando murió Franco, por lo tanto él decidió poner esos poderes absolutos al servicio de la transición a la democracia, lo que ha sido su papel histórico en ese momento y en otros posteriores, y esa falta de ejemplaridad, sobre todo en relación a sus finanzas. Su vida amorosa es otro capítulo, ¿no? Entonces yo creo que eso con el tiempo, eso último que ha ido pesando mucho, que se ha convertido en un juicio moral muy duro contra él, yo creo que va alejándose también, y con el tiempo, pues yo creo que el conjunto de la ciudadanía española va teniendo una visión un poco más global y más equilibrada. Claro. Isabel, usted hablaba el impacto mediático que esto ha tenido, que ha tenido mucho revuelo, pues lo estamos analizando desde América Latina, tanto así ha sido, pero desde su punto de vista, ¿qué tanto es una estrategia mediática tal vez para limpiar el nombre del monarca después de estos hechos acontecidos, después de haber estado prácticamente 2 años exiliados, acompañados de una pandemia donde también la gente pues está distraída como en otros temas, el tema de la recuperación económica, el tema de la pandemia y el confinamiento, y tal vez sirva para limpiar un poco la imagen del rey? Sí, bueno, a ver, yo creo que también hay que tener en cuenta la dimensión humana, es decir, es el jefe del Estado, ha estado envuelto en todas estas circunstancias que desde luego en su dimensión económica, aquí coincido plenamente con Joaquín Coy, pues por supuesto son cuestionables y es completamente legítimo pedirle explicaciones, pero obviamente hay una dimensión personal y yo creo que probablemente esta visita a España tiene mucho también de dimensión personal y de su propio sentir, ¿no? Por haberse tenido que marchar de su país de esa forma por todas las críticas, y bueno, pues una vez que se han resuelto favorablemente las cuestiones judiciales, bueno, pues se ha planteado hacer este viaje a España y supongo que hará más, ¿no? Es decir, yo lo interpreto un poco así en términos de una cuestión personal, de querer volver.
Otra cosa es que haya un interés, que yo creo que esto es lo que a mí me preocupa bastante, ¿no? En determinados sectores, en sectores populistas, ¿no? Porque lamentablemente yo tengo una simpatía, digamos, por la forma republicana de jefatura del Estado, pero soy, digamos, de esos republicanos que está conforme con el actual jefe del Estado porque le da estabilidad al país, creo, en un momento de mucha polarización, ¿no? Entonces, sectores que abanderan ahora mismo el republicanismo en España, creo que están aprovechando de una manera evidente y muy excesiva, ¿no? Todo lo que ha sucedido con el rey emérito para atacar a la institución monárquica en su conjunto, ¿no? Y esto yo creo que sería un problema para la estabilidad del país, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay unos intereses evidentes que lógicamente contribuyen a incrementar este impacto mediático, digamos. Eso me lleva, Isabel, a la siguiente pregunta. Joaquín, ya le voy a dar la palabra también en torno a este tema, pero ya que Isabel lo pone sobre la mesa, quiero preguntarle a ella si hay un tema que probablemente genere división a nivel político en España. Es el tema de la monarquía, el tema de la corona, sobre todo entre PSOE y Unimos Podemos, y así lo hemos visto en los medios españoles en las últimas horas a raíz de los anuncios y del regreso del rey en las próximas horas. A nivel político, usted habla de polarización, Isabel. ¿Qué tan dividida está España en torno a la imagen de la monarquía, la institucionalidad del país a través de la corona y la percepción que se tiene de la monarquía como institución? Bueno, yo es que creo que no, yo creo que es un tema que está mucho más presente en la discusión política que desde luego en las discusiones de los ciudadanos, ¿no? Creo que es una de las banderas de este partido, de esta coalición de izquierda, no sé si de izquierda, de extrema izquierda, que es Unidas Podemos, y de los partidos nacionalistas. Y lo sacan continuamente. Es una cosa que está permanentemente sobre la mesa, pero es que además hay un cuestionamiento también que no tiene ningún tipo de fundamento del actual jefe del Estado, ¿no? Los demás partidos, que son que tienen una amplia mayoría parlamentaria, al margen de que dentro del Partido Socialista sí que haya habido siempre, ¿no?, un cierto sentimiento republicano, pero yo creo que hay un consenso, un acuerdo bastante amplio sobre que este desde luego no es el momento para cuestionar ni mucho menos la forma de la jefatura del Estado, que además está muy blindada constitucionalmente. Es muy difícil emprender una reforma de estas características, pero no creo que haya ni la mayoría política ni tampoco desde luego la mayoría social para llevarla adelante. Joaquín, ¿y cuál es su impresión sobre este tema? La división a nivel político, la división a nivel de los partidos. Veíamos que, por ejemplo, el PP y el PSOE no han dicho nada al respecto, dicen respetar las decisiones que tome la Casa Real, lo ven como una decisión personal que el rey emérito haya querido regresar, pero hay otros sectores parlamentarios, también el independentismo, vuelven a poner sobre la mesa la utilidad de la monarquía en España. ¿Cómo lo vio usted? Bueno, pues que efectivamente ese es un debate muy politizado en el que hay unos partidos que van a utilizar, digamos, el cuestionamiento de la forma de monarquía constitucional parlamentaria que tiene España, en realidad para atacar el modelo constitucional global del 78. Entonces consideran que el eslabón débil digamos, del modelo es la monarquía, o piensan que puede ser este el eslabón débil. Es verdad que Juan Carlos I, pues, y algunos otros familiares de la familia real digamos, han tenido una ejemplaridad pública pues insuficiente o en fin, muy cuestionable, muy criticable. Recordemos también el caso de Targaryen, ¿no? Y bueno, pues en base a eso intentan hacer palanca, ¿no?, para derribar el modelo constitucional. Yo creo que en la calle este debate no existe, en realidad. Existe, digamos, en fin, hubo indignación y hubo, digamos, una censura hacia algunos comportamientos que se conocieron del rey emérito, con sus finanzas sobre todo, más que el caso del elefante, digamos, que bueno, en fin, tampoco son actitudes que ayuden, ni mucho menos, y una cierta contradicción entre lo que se decía en los mensajes de Navidad y luego algunas prácticas en su entorno.
Pero yo creo que llega el momento ya del el perdón también, el perdón, porque no podemos esperar que Juan Carlos I se muera para hacer un balance sereno y equilibrado de su figura histórica. Entonces, todos esos problemas que existen y que evidentemente emborronan su Sí, biografía, ha sido su peor enemigo. Digamos, el peor enemigo de su legado histórico es algunos de sus comportamientos. Pues sí, yo creo que llega el momento pues para un poco para el perdón, reconocer su aportación y, bueno, efectivamente, pues, sus errores que los ha habido, ¿no? claro. También fruto de un momento histórico, porque él, claro, él también llega a España en un momento determinado con unas culturas políticas determinadas de comisionismo, de corrupción, y lo que no creo que se pueda acusar al rey emérito es de haber, digamos, robado dinero público. Yo creo que sobre eso nunca ha habido una acusación. Él nunca ha robado dinero público. Él, acaso, pues ha podido ser comisionista, ha podido recibir regalos, ha podido recibir dinero en fin, de satrapías árabes, es decir, con Sí. amistades un poco cuestionables, pero su aportación, incluso para la internacionalización de la economía española, seguramente ha sido positiva. Claro. Joaquín, desde su punto de vista, entonces, ese lado humano, digámoslo así, que presenta el rey cuando ha pedido disculpas por ejemplo, por el episodio de Botswana y las imágenes que fueron dadas a conocer de estas vacaciones en las que él estaba en África cazando animales, también el caso NOS del 2011 al 2012. Estas páginas ya fueron pasadas, por lo menos para la sociedad española, fueron pasadas para los ciudadanos y ya están en un nuevo capítulo y simplemente el rey puede estar tranquilo, por lo menos porque la sociedad lo recibe, digamos, no sé si con los brazos abiertos, pero hay una buena visión de su regreso. Bueno, no sé si buena o mala, es evidente que hay gente que prefería que muriera en el exilio, en el autoexilio, y hubo un momento de duda sobre si finalmente él regresaría nunca más a España. Seguramente si las cuestiones judiciales hubieran sido diferentes, pues igual no, depende, él siempre dijo que si la justicia lo reclamaba, volvería. Eh, Luego hay también pues, una ruptura con el hijo, Juan Carlos, con Felipe VI, quiero decir, entre Juan Carlos y Felipe VI, ¿no? Es evidentísimo. Yo creo que es el otro lado que también es interesante, ¿no? Cómo Felipe VI ha sido muy consciente de que él no podía en ningún caso cometer los errores del padre, digamos, ¿no? Y no podía permitirse ningún tipo de conductas. Creo que si llegara al caso, si lo fuera, pues evidentemente igual la situación de la monarquía española sería, digamos, mucho más complicada. Pero él, Felipe, ha intentado establecer un cortafuegos muy importante. De hecho, pues hay un distanciamiento evidentísimo, digamos, ¿no? Por ejemplo, nunca más va a volver a residir en la Zarzuela, ni va a ocupar, ni va a vivir en residencias oficiales del Estado. En ese sentido, digamos, Juan Carlos tendrá siempre será un poco apestado, entre comillas, en ese sentido, Claro. digamos, ¿no? Pero yo creo que el conjunto de la sociedad española efectivamente ha pasado página de esos elementos que tú citabas, ¿no? Y yo creo que, como es evidente que por edad pues se acerca un final, digamos, que puede ser muy largo, ¿no? Pero, en fin, por supuesto, y sí, ojalá sea así, Sí, pero claro. yo creo que el balance sereno, equilibrado, se va imponiendo. Sí. Isabel, allí en la ciudad de Barcelona, estos dos factores clave también pueden haber colaborado en mejorar esa imagen de la monarquía en España. Hablo de dos factores importantes. Uno, el autoexilio del rey emérito y también esa decisión de Felipe VI de desmarcarse de su padre, como lo estaba diciendo Joaquín, de suspenderle ese salario anual que le daban al rey emérito de unos 220.000 euros como parte de la Casa Real, también haberse desligado de los negocios de don Juan Carlos y también haberse expulsado, digámoslo así, de la herencia que pueda dejar él una vez él fallezca. Esta desconexión puede haber revitalizado la monarquía en España, puede haberle dado un nuevo aire ya en manos de Felipe VI y doña Leticia.
Bueno, sin ninguna duda, yo creo que el giro, digamos, los comportamientos, las actitudes del actual jefe del Estado, que son completamente diferentes, ¿no? Y las últimas medidas también en términos de transparencia y demás, bueno, están mejorando sin duda, ¿no? La imagen de la monarquía, ¿no? Ya digo que pienso que es más la crítica que proviene de unos intereses partidistas, que estoy de acuerdo con lo que decía Joaquín Coy, que van orientados a dinamitar el propio modelo, el propio régimen constitucional, pero al margen de eso yo creo que es difícil recriminarle algún comportamiento al actual jefe del Estado. Aquí en Cataluña sí que hay un ambiente, ¿no? También más político que social, pero bueno, también social, digamos, aquí el rechazo es desde luego mayor a la figura del jefe del Estado, pero tiene mucho que ver con todo lo que sucedió en 2017, donde el jefe del Estado hizo lo que tenía que hacer, que es defender el orden constitucional y recriminar a las autoridades catalanas el intento de derogar el orden constitucional directamente, ¿no? En el Parlamento de Cataluña. Entonces, el papel que ahí tuvo el discurso del 3 de octubre, para muchos catalanes, ¿no? Para los catalanes constitucionalistas, desde luego fue muy importante, lo valoramos mucho y creo que ha sido también muy, muy importante, ¿no? Este discurso para su imagen en el conjunto de España. Eso unido, ya digo, a los otros comportamientos en términos de transparencia, de marcar distancias con los comportamientos de su padre, pues creo que son conductas acertadas que coadyuvan claramente, ¿no? a la estabilidad política en España, ¿no? Y en este momento de tanta polarización, que haya un poder, Sí. digamos, moderador, creo que es francamente importante. Isabel, ¿y qué tan influyente es socialmente esta monarquía renovada en manos de Felipe VI y de su esposa, la reina Leticia, para los españoles? ¿Qué tan influyente es para ustedes la imagen de ellos dos? Lo digo porque leyendo la prensa española encontraba uno todo tipo de opiniones, pero me llamó mucho la atención la opinión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a raíz de la visita del emir de Qatar, que también por estos días estaba en España, se reunió con el rey Felipe VI, y él aprovechó como para, como decimos en América Latina, echarle un poco de flores a la monarquía y al rey, criticando a aquellos que piensan que es una institución del pasado y que a la que él le reconoce esa capacidad para transformar y para catapultar a las sociedades. ¿Qué tan transformador ha sido este reinado de Felipe VI para la sociedad española, para ustedes? Bueno, yo es que creo que socialmente no es un tema de debate la monarquía, curiosamente. Claro. Ya digo, está mucho más presente en los medios de comunicación. Y en Europa la realidad es que no lo podemos olvidar. Cuando vemos los índices, ¿no? De calidad democrática, pues lo cierto es que entre los países con unos índices de calidad democrática más elevados hay bastantes monarquías parlamentarias. Por más que ese carácter hereditario, choque, ¿no? en términos democráticos a veces, pero no hay que olvidar que que tienen un poder puramente representativo, ¿no? Esto es lo que debemos tener presente. Pero, no sé, yo al menos, y creo que mucha gente, ¿no? Muchos españoles valoramos esa moderación que introduce en una vida política que está, excesivamente exaltada, ¿no? Y yo creo que este es el valor que aporta, ¿no? Es una imagen de una persona, desde luego, con una indudable formación, ¿no? Que siempre guarda silencio, ¿no? Que normalmente no se puede defender de todas las críticas que le llueven, ¿no? Esto también es Claro. una cosa bastante importante. Y sobre todo que no hay comportamientos que se le puedan achacar al actual monarca, y por eso pienso que los ataques se focalizan en su padre, porque efectivamente sí que tiene unos evidentes puntos débiles. Claro. Joaquín, su opinión, ¿qué tan importante, qué tan transformadora resulta esta Casa Real Española para el país en manos de Felipe VI, en el presente que tiene el país? Sí, bueno, hemos de pensar, recordar, porque nos olvidamos muy fácilmente de las cosas, pero en 2002, por ejemplo, el historiador británico Paul Preston, muy conocido, muy reputado,
hizo una biografía de Juan Carlos que se llama Juan Carlos I, el rey de un pueblo. Quiero decir, hoy parece que no sea así, que nunca fue así. No, no, Juan Carlos fue un rey muy popular, muy querido, también la reina Sofía, hasta pues que a partir de un cierto momento, en su abdicación fue en 2014, digamos, pues 6, 7, 8 años, las cosas empezaron a torcerse, empezaron a salir una serie de escándalos, a conocerse una serie de informaciones. Hasta ese momento, pues, en fin, estaban ocultas, y eso en medio de una crisis económica muy fuerte como la que hubo a partir de 2008, en realidad todo empieza ahí, digamos, ¿no? Pues ese tipo de comportamientos pues merecieron un reproche social enorme, y entonces es cuando él abdica. Su hijo, pues claro, digamos, no tiene esa cordialidad, digamos, no tiene ese aire campechano, digamos, que decimos en castellano, ¿no? En español, de España, pues como tiene su padre. Es un rey mucho más serio, más formal, un poco más hierático, si lo queremos, también porque efectivamente pues ha tenido que establecer esos cortafuegos. Pero yo creo que la figura de Felipe VI, para muchos catalanes y yo creo que para los españoles, pues se entiende perfectísimamente en 2017 con su discurso, cuando hubo el intento de golpe en fin, parlamentario separatista en Cataluña, ¿no? Pues él ahí efectivamente ejerció su papel constitucional, igual que Juan Carlos lo hizo en la noche del 23 de febrero cuando golpe militar, ¿no? Sí. Son situaciones diferentes, pero efectivamente Juan Carlos hizo una apuesta clarísima por la continuidad de la transición democrática, y Felipe VI pues, se mostró como el garante de la unidad y de la continuidad del Estado en un momento pues grave. Luego ha seguido haciendo reformas, y yo creo que pues acabará siendo un rey, si no tan querido como su padre y como su esposa Sofía, aunque luego hemos sabido que matrimonialmente tenían muchas desavenencias y hacían vidas separadas, pero seguramente no será el caso igual de Felipe y la reina Leticia. En ese sentido también veremos, pero es interesante, digamos, cómo también son modelos matrimoniales diferentes. Claro. Pues yo creo que con el tiempo pues será un rey tan querido y tan apreciado y tan valorado por su formación, altísima formación, preparación, como Juan Carlos fue querido por su cordialidad, en fin, ¿no? su acercamiento al pueblo, ¿no? Etcétera, etcétera. Sí. Quedan todavía pendientes para el rey emérito una causa en una corte londinense, una causa por acoso impuesta por su examante Corina Larsen, que es uno de los puntos de estallido de todas estas acusaciones en su contra y de todos estos escándalos que hubo en torno a su vida amorosa, a su vida privada. Y esto me lleva a preguntarme, ¿esto qué puerto podrá llegar? ¿Esto hasta dónde podrá llegar? ¿Cuánto más podrá afectar al monarca emérito? Ya las acusaciones en España y en Suiza fueron cerradas, subsanadas. Son 3 investigaciones que fueron ya archivadas. ¿Se puede confiar en la transparencia de estos procesos? ¿Cómo lo ven ustedes? Isabel. Bueno, yo con las resoluciones judiciales procuro ser muy prudente, ¿no? Básicamente porque, bueno, uno no conoce, ¿no? Desde luego todos los detalles. Lo que sí es evidente es que, bueno, el propio monarca, al regularizar su situación, bueno, reconoció, ¿no? Que había unas irregularidades. De esto no cabe duda, y esto es claramente reprobable. Lo que pase en el proceso abierto en el Reino Unido, pues yo la verdad no lo sé, pero claro, es muy diferente que quede todo archivado a que pudiese haber alguna consecuencia. Yo supongo que si todo es archivado, supongo que regresará. Lo deseable sería que regresase pues discretamente, ¿no? En mi opinión, ¿no? A vivir a España, y probablemente creo que también hace falta, a mi modo de ver, y probablemente lo hayan pensado y probablemente estén esperando a ver a que se cierren todos los procesos judiciales, algún tipo de pronunciamiento, algún tipo de comunicado, ¿no? Que tendría que acompañar, digamos, a esa vuelta a España, ¿no? Sí. Si todo se resuelve, yo preveo que ese puede ser el desenlace.
Esa era mi pregunta de conclusión, Isabel. Ya la vamos a ampliar en los pocos minutos que nos queda del programa. Joaquín, su opinión sobre este tema. ¿Hay transparencia? ¿Se puede confiar en estas investigaciones, en las conclusiones a las que llegaron? ¿Qué puerto puede llegar esta investigación en los tribunales ingleses? Bueno, pues la verdad no lo conozco muy a fondo, pero yo creo que la sociedad española sobre esta cuestión ha pasado página, las cuestiones amorosas, sentimentales, con la Covina, todo eso. En fin, yo creo que la gente, sinceramente, pienso que tampoco le da mucha credibilidad a las acusaciones de esta señora, que tiene también unos intereses económicos evidentes, ¿no? Entonces, bueno, pues forma parte un poco del lío digamos, amoroso, emocional, sentimental de la vida de Juan Carlos, de la vida privada de Juan Carlos I. En fin, que no es lo más demasiado edificante, si queremos, ¿no? Pero eso es un juicio moral que tampoco nos corresponde mucho hacer. Quiero decirte que... Entonces, bueno, yo creo que efectivamente cuando se cierre este capítulo y cómo se cierre en realidad, pues yo creo que efectivamente en algún momento pues el rey emérito volverá a vivir a España para morir en España, de una manera seguramente pues discreta. Y yo creo que, bueno, poco a poco, digamos, se irá imponiendo una visión, digamos, un cierto perdón sobre sus errores, sus falta de ejemplaridad en algunas cuestiones, pero también una visión pues más equilibrada sobre su figura histórica. Bueno, creo que queda claro el punto del futuro que pueda tener el rey emérito. Los dos van más o menos por la misma línea, que existe la posibilidad de que regrese a España y pase sus últimos años allí. Es por lo menos uno de los escenarios posibles, y que muera en España rodeada de su familia y de su pueblo. Creo que no hace falta que profundicemos allí. Pero entonces hablemos para el cierre, para estos 2 minutos que nos quedan de programa, sobre la familia como tal. Ya hablábamos de la figura de Corina, un amante, un matrimonio con la reina Sofía que tuvo muchos problemas a lo largo de los años. Se especula mucho sobre la unión de la familia, de cómo están ellos entrelazados y cómo están ejerciendo sus diferentes labores dentro de la institucionalidad monárquica. ¿Esto es una familia compacta o se muestra compacta, por lo menos hacia el pueblo español, pero al interior de ella tiene muchas fisuras, diferencias, también teniendo en cuenta todos los escándalos que han tenido las infantas? Y le pregunto a Isabel. Bueno, yo la familia creo que es evidente que está claramente dividida, ¿no? Es decir, la familia real ha quedado realmente reducida al rey, la reina y digamos sus hijas, es decir, las infantas, la heredera y las 2 infantas, vamos. Y creo que está bien así, es decir, creo que con todos los hechos que se han conocido, en particular el caso Urdangarín y demás, creo que es un acierto, es otro acierto más del actual jefe del Estado, que la verdad es que no lo ha tenido nada fácil, ¿no? Sí. No ha tenido la situación que ha heredado, no era nada fácil, y todas estas decisiones, porque yo creo que no podemos olvidarnos tampoco del componente personal, ¿no? Por más que sea el jefe del Estado, no han debido ser fáciles, pero yo creo que son correctas. Yo aquí me quedé viendo su conclusión, se me acaba el tiempo, tengo que dar paso al informativo. Quiero agradecerles a ustedes por haber hecho este análisis para todo el público latinoamericano de France 24. Ustedes pueden seguir dejando todos sus comentarios y sus preguntas a través de las redes sociales y sigan viendo la programación de France 24. Sigan con nosotros.